Estás escuchando el Power Monday Podcast con Pau Ansel. Bienvenidos a Power Monday Podcast, soy Pau, tu apasionada de fitness, motivación y ciencia. Y hoy te traigo un episodio donde vamos a hablar del miedo y de los plásticos. Así que vamos a empezar. Para empezar te quiero hacer una pregunta. ¿De qué tienes miedo? Piénsalo un poco. ¿Cuáles son tus miedos reales? Y ahora vamos a por la frase de la semana que va sobre esto, y es de Michael Beckwith, y dice así: el miedo es el virus de la mente. El miedo es el virus de la mente. De Michael Beckwith. El miedo tiene distintos problemas. En primer lugar, el miedo nos puede congelar, disminuye nuestra perspectiva y bloquea nuestra percepción. Además, inhibe la sabiduría, la orientación y la dirección. Y es que en realidad podemos vivir atrapados en una pesadilla generada por nuestra mente, donde estamos siempre en el peor de los casos. A veces parece que vivimos obsesionados con las malas noticias, los problemas y los pensamientos negativos. Dejamos que el miedo entre y nos controle y decida nuestro destino. La verdad es que evolutivamente el miedo nos ha permitido sobrevivir, ya que el miedo nos permite detectar peligros potenciales y huir de ellos, aumentando así nuestra probabilidad de supervivencia. Te pongo un ejemplo. Un ser humano en el Paleolítico necesitaba el miedo para detectar peligros, para detectar posibles depredadores, pero también para entender que se le podía terminar la comida, por lo tanto buscar mejores zonas de cultivo o de caza, etcétera, o para aumentar su supervivencia. Básicamente, el miedo nos movía a sobrevivir. El problema viene cuando este software que utilizábamos del miedo, este sistema con el que trabajaba nuestro cerebro, aún sigue hoy en día, y los problemas han cambiado. Y ahora son problemas ficticios, problemas creados por el ser humano. Ya no son leones, tigres o depredadores, sino constructos del ser humano, que muy a menudo no tenemos control y que nos conducen al pánico, ansiedad y depresión. Los miedos que tenemos hoy en día son completamente distintos. El miedo de no ganar suficiente dinero, el miedo de que te echen del trabajo, el miedo de qué pensarán de mí, el miedo de no gustar a los demás, muchas emociones distintas que han sustituido el sistema en el que trabajábamos anteriormente, que iba muy bien, pero hoy ya no sirve. Así que debemos identificar estos miedos y cuestionarnos realmente si los necesitamos, si nos están llevando al éxito, si nos están propulsando hacia el camino que queremos. La pregunta de verdad debería ser: ¿podemos sustituir el miedo por entusiasmo? ¿Podemos hacer que los miedos nos propulsen hacia el éxito? El autor de esta frase es Michael Beckwith. Michael Beckwith es un motivational speaker y líder espiritual de los Estados Unidos, fundador de la Universidad Agape, una universidad de liderazgo y espiritualidad que, no es una universidad oficial, pero transmite su filosofía, que me parece bastante esencial hoy en día, de introspección, de pensar en uno mismo, de amor por uno mismo y reflexionar sobre los miedos y sobre todo el concepto que trae de cambio de paradigma espiritual, en la espiritualidad más individual, en una espiritualidad más centrada en una conexión con el universo o con nuestra vida, y creo que sus reflexiones son bastante interesantes, son bastante profundas, y por eso te lo presento hoy. Así que te dejo el enlace en la descripción a algunos de sus vídeos que me parecen muy interesantes y sus conceptos. La verdad es que es bastante guay este tío, es bastante guay. Ahora vamos a por el Power Curiosity. El Power Curiosity de esta semana empieza con una leyenda. Y va así, es la leyenda del rey Midas. Cuando los dioses otorgaron un deseo al rey Midas, él deseó poder convertir todo aquello que tocase en oro, y los dioses le concedieron este deseo. Así que el rey Midas, muy contento, transformaba todo aquello que tocaba en oro: árboles, piedras, construcciones. Era el hombre más rico del mundo. Aún así, al cabo de poco rato se dio cuenta que también transformaba la comida en oro, así que no podía comer. Afligido, se dirigió a su hija y le contó lo que le pasaba. Sin pensarlo y sin darse cuenta, también tocó a su hija, así que convirtió a su hija en una estatua de oro macizo.
El hombre más rico del planeta se estaba muriendo de hambre, tenía el corazón roto por la pérdida de su hija y estaba tremendamente solo. Aunque esta historia sea una leyenda, la humanidad está viviendo la misma historia con un protagonista completamente distinto ahora mismo: el plástico. Y es que los plásticos son como un deseo hecho realidad, un deseo que nos ha otorgado los dioses, baratos, útiles, versátiles, han revolucionado nuestras vidas, han permitido crear objetos increíbles que sin los plásticos no podríamos tener hoy. De hecho, me juego lo que quieras, me apuesto lo que quieras a que tu entorno, tu habitación está completamente llena de productos hechos de plástico o parcialmente de plástico. De hecho, la mayoría de la ropa que llevas lleva plástico. Y es que utilizamos el plástico para todo. Nos ha permitido revolucionar la salud, la medicina, nos permite conservar la comida. Es increíble, los plásticos son increíbles. Pero al igual que el rey Midas, nuestro deseo se puede convertir en nuestra pesadilla. Y es que estamos con una producción tan excesiva que tenemos un problema realmente grande, que puede llegar a afectar nuestra salud y comprometer nuestra supervivencia a largo plazo. Hoy en día producimos 8 millones de toneladas de plástico al año, y es por eso que se prevé que en el 2050 habrá más plástico que peces en el océano. La verdad es que es muy preocupante. Pero ¿por qué termina el plástico en el mar? ¿No se recicla? Pues vamos a ver un poco unos datos que son muy importantes. Una de las ventajas del plástico es que son muy resistentes al paso del tiempo. Eso los hace duraderos y nos permite usarlos múltiples veces. El problema viene cuando los plásticos que creamos no los usamos muchas veces, sino que el 40% de los plásticos que creamos son de usar y tirar. Es decir, solo le damos un uso. Los plásticos requieren entre 500 y 1000 años en degradarse, por lo tanto, este 40% de los plásticos que producimos van a estar mucho más tiempo que nosotros viviendo en este planeta. Y entonces vas a decir, pero Pau, si se recicla, ¿no? Yo lo meto en los cubos. Pues la verdad es que tan solo un 10% del plástico se recicla. Tan solo un 10%. ¿Qué le pasa al otro 90%? ¿Qué le pasa al resto de plástico? Pues bien, este plástico o bien termina en el mar, enterrado bajo el suelo, o en países en desarrollo, que lo utilizan como producto intermediario, o básicamente los países ricos mandan sus residuos a los países pobres porque les regalan el plástico y así ellos se deshacen del residuo. También hay un 20%, un 30% que se quema. Así que así aumentamos la producción de gases de efecto invernadero. Y es por eso que en el 2050 se prevé que habrá más plástico que peces en el mar, porque los residuos de plástico son muy duraderos y tan solo se recicla un 10%. Y no es porque el plástico no se separe adecuadamente, sino porque de los 7 tipos de plástico que existen hoy en día, tan solo 2 se pueden reciclar y tampoco se reciclan completamente. Por lo que el problema no es reciclar. El problema es la producción, y producir tanto plástico de un solo uso no es positivo a largo plazo y nos lo vamos a comer dentro de años y de hecho nos lo estamos comiendo. De hecho existe lo que se conoce como microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? Pues bien, el plástico se va degradando con el efecto del desgaste de la luz del sol y otros efectos externos. Esto produce plásticos muy pequeños que terminan también en el mar y entran las cadenas tróficas. Los pescados se lo comen y los pescados tienen microplásticos que luego nosotros nos comemos y que afectan nuestra salud. Así que tenemos una problemática bastante seria que afecta a muchos seres vivos que, por ejemplo, las tortugas no son capaces de distinguir una medusa de una bolsa, por eso se comen una bolsa y se mueren, o las ballenas también se tragan muchas bolsas porque van abriendo todo el rato la boca para comer plancton y no detectan el plástico, no están acostumbrados, así que como Rey Midas estamos convirtiendo nuestro entorno en plástico por todos lados. Basta de pesimismo, ¿qué podemos hacer hoy mismo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú para cambiar esto, para aportar tu granito de arena? Pues los pequeños cambios son importantes, son muy poderosos en el ámbito del consumo personal. Reciclar, reducir y reutilizar es muy importante, pero sobre todo reducir y reutilizar. Lo más importante no es lo que hacemos en este caso, sino presionar los gobiernos para que prohíban
los plásticos de un solo uso. Los plásticos de un solo uso se pueden sustituir perfectamente por productos reutilizables, por productos compostables y envases que sean sostenibles. De hecho, te dejo en la descripción una petición de Greenpeace para si la quieres firmar, que trata de luchar contra esto, trata de llamar la atención a los gobiernos para que pongan fin al uso de plásticos de un solo uso en su extensión. De hecho, Canadá este año ha prohibido el uso de plásticos de un solo uso. Y vas a decir, Pau, pero ¿cómo vas a comprar? ¿Cómo utilizas bolsas? Pues existen otras alternativas a envases renovables, envases de vidrio, envases que no van a entrar en nuestro ecosistema y que a largo plazo no van a permanecer formando islas de plástico como nos encontramos en el parche del Pacífico, una isla de plástico tan grande como el estado de Texas. Recuerda que tus cambios son poderosos y te animo mucho a hacer un poco de activismo, a reivindicar contra el uso de plástico y a reutilizar. Piensa un poco dónde termina lo que utilizas. Y esto es todo por el Power Curiosity. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si te ha gustado, por favor, compártelo, déjalo algún me gusta, dale un comentario y te lo voy a agradecer muchísimo. Haz lo que puedas o lo que quieras en la red que me estés escuchando. La verdad, el miedo es el virus de la mente, así que no dejes que te posea este virus. Trata de evitar que te contagien el virus del miedo y sé consciente de cuáles son tus miedos y cómo los puedes utilizar para que te lleven al éxito. Y por otro lado, los plásticos son un problema y estamos viviendo la leyenda reínida sin darnos cuenta. Así que trae un poco de conciencia a lo que estamos haciendo, lo que está pasando y trata de reciclar, reducir y reutilizar lo máximo que puedas. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.